El mismo día en que cumplí la mayoría de edad, mi hermana menor, a quien creía perdida, regresó después de 10 años. Se arrodilló ante nuestros padres, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras me señalaba con tristeza. En aquel entonces fue ella quien me vendió a los traficantes de personas. Incluso dijo que todo lo que tenían mi padre y mi madre era solo suyo. Solo deseo reunirme con mis padres. Juro que no pelearé con ella por nada. Por favor, no me alejes. Desde ese momento mi reputación quedó completamente arruinada. El mundo me evitaba como si fuera venenosa. Intenté por todos los medios ganarme su favor, arrastrándome a sus pies como un perro, implorándole perdón. Tenía la esperanza de que el vínculo de hermandad la conmoviera y me limpiara el nombre. En cambio, me apuñaló hasta la muerte. En mis últimos momentos vi la burla y el desprecio en sus ojos. Tonta. Nunca fui tu hermana. Sin ti y tu madre, todo en esta casa me pertenecería. Soy la legítima hija de la princesa. Incluso tu compromiso con el príncipe Sin debería haber sido mío. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado, a ese preciso instante en que ella irrumpió por las puertas, arrodillándose ante nuestros padres. Padre, madre. No ha pasado un solo día en 10 años sin que los haya extrañado. Perdona a tu hija desleal por no haber podido cuidarte todo este tiempo, jujuju. Ante mí estaba arrodillada Son Min Zhou, aferrada a nuestros padres, sollozando miserablemente, con el rostro pálido y lastimero, impregnado de una falsa queja. Ese rostro se superponía con el horrible que vi antes de perder el conocimiento, retorcido y engañoso. En aquel entonces ella se alzaba sobre mí, aplastándome los dedos con el talón, clavándome una puñalada en el corazón, riendo con deleite. Sonan Yao, alguien tan estúpida como tú jamás podría ser la verdadera hija de la princesa. Ese puesto siempre me perteneció. Tú y tu madre me lo robaron. Incluso tu compromiso me pertenecía por derecho. Merecías morir. Un dolor agudo me atravesó el pecho, un vívido recordatorio de que realmente había regresado. Había renacido al instante en que Son Min Zhou regresó y destruyó mi vida. Miré a mis padres rebosante de alegría, aunque con un toque de culpa, y a los invitados que murmuraban entre ellos. Sin duda, Son Min Zhou acababa de completar un ritual de reconocimiento de sangre con mi padre, demostrando así que era su hija. A continuación, se aprovecharía de su lástima y vergüenza, acusándome de celos y afirmando que la había entregado a traficantes por despecho. Y mi nombre volvería a quedar manchado. Se me encogió el corazón mientras mi mente buscaba a toda prisa una solución. No regresé para revivir la tragedia. En mi vida anterior, la que llamaba hermana conspiraba sin cesar, incriminándome y sumiéndome en la desesperación. Nunca entendí por qué. Ahora sabía que nunca fue realmente mi hermana. Miré a Son Min Zhou, dando el veneno y la envidia manifiesta en sus ojos. En cuanto notó mi mirada, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Levantó la mano para señalarme, lista para hablar. Una alarma sonó en mi mente. Actué primero. Padre, madre, ella no es mi hermana. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Son Min Zhou se quedó paralizada, con un destello de pánico en el rostro. Pero se recompuso rápidamente con la tristeza reflejada en su mirada mientras susurraba. Hermana, no pelearé contigo por nada. Solo quiero estar con nuestros padres. Si de verdad no pueden soportar verme, me iré. Padre, madre, cuídense, por favor. Y no culpen a mi hermana, es todo culpa mía. Nunca debí haber regresado. Dicho esto, Son Min Zhou se levantó para irse. Mi padre la agarró del brazo de inmediato y se giró para mirarme fijamente, con voz fría y cargada de ira. Desdichada, ¿qué tonterías dices? Es tu hermana, ya hicimos un ritual de reconocimiento de sangre. Y mírala, se parece tanto a mí. Es imposible fingir eso. ¿Por qué? ¿Estás molesta porque tu hermana ha vuelto? ¿Qué tramas ahora? La madre se secó las lágrimas y añadió con un tono de decepción, Anjao, no seas irracional. Hoy es la reunión familiar. Si dices esas cosas, solo lastimarás a tu hermana. Lleva 10 años vagando, quién sabe qué dificultades ha pasado. No hay necesidad de hacérselo más difícil.
Aunque tu hermana haya regresado, tu padre y yo te seguimos queriendo. Pero mi madre estaba tan emocionada por el regreso de su hija que mis palabras no la alcanzaban. Tenía que encontrar la manera de calmarla. Song Min-Zhou se acurrucó en los brazos de su padre, sollozando como la lluvia primaveral sobre las flores, con una expresión lastimera. Sin embargo, la leve sonrisa en las comisuras de sus labios delataba la autosuficiencia que no podía ocultar del todo. Mientras la consolaba, mi padre me lanzó una mirada llena de desprecio. Lo sabía, siempre me había caído mal. Desde niña me llamaba una carga, diciendo que una vez casada, me convertiría en problema de otro. Solía pensar que me odiaba simplemente por ser mujer, incapaz de continuar el linaje familiar. Pero después de que Song Min-Zhou regresó y la mimó como a una joya preciosa, dándole todo lo que quería, finalmente lo entendí. No me guardaba rencor por ser una chica. Simplemente me odiaba. Así de simple. Aún así, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? Solo ahora la respuesta quedó clara. Song Min-Zhou había realizado un ritual de sangre con él. Se parecía a él. La adoraba más que a nada. Estas cosas no se podían fingir. Y sin embargo, en mi vida pasada, antes de morir, ella había dicho claramente que no éramos hermanas. Que yo le había robado su lugar y que todo lo que tenía le pertenecía a ella. Solo podía haber una explicación. Song Min-Zhou era la hija ilegítima de su padre. Tenía otra mujer fuera de casa y había traicionado a su madre. En cuanto pensé en esto, sentí un profundo dolor por mi madre. Todos sus años de sacrificio, todo para nada. Era verdaderamente lamentable. Su abuelo y su tío habían muerto en batalla sofocando una rebelión. Solo quedaba su madre. En reconocimiento a su sacrificio, el emperador le concedió el título de princesa. Huérfana y criada en la mansión de la princesa, había tenido una vida dura. Los rumores decían que su destino estaba maldito, que su presencia condenaba a su padre y a sus hermanos. La capital le dio la espalda. Su padre era de origen humilde y apenas aprobó los exámenes imperiales. No le temía a los chismes. Cortejó a su madre con insistencia, escribiéndole poemas y jurando protegerla de por vida. Su madre se conmovió y se casó con él. Por el bien de su carrera, ella lo sacrificó todo, recurriendo a favores de los camaradas de su difunto padre y hermano, e incluso donando la mitad de su fortuna para comprarle un puesto como viceministro. Él declaró ante todos que solo la amaría a ella, que jamás tomaría una concubina. Se convirtió en una historia que se contaba con admiración en la capital, la madre, la mujer de gran fortuna. Solía pensar que compartían un amor profundo y verdadero. Ahora entendía lo ridículo que era todo. Di un paso al frente, tomé la mano de mi madre y me di la vuelta para dirigirme a los invitados que observaban. Hace años mi hermana y yo estábamos jugando cuando llamamos la atención de unos traficantes. Ella los alejó voluntariamente para que yo pudiera escapar. Vi con mis propios ojos cómo los traficantes le cortaron la cara con furia. Señalé directamente a Song Min-Zhou. Mira a la chica que tienes delante. Su piel es impecable sin una sola cicatriz. ¿Cómo es posible que sea mi hermana? Song Min-Zhou instintivamente levantó las manos para cubrirse la cara. Mi madre pareció sorprendida. Nos miró confundida. Nunca me lo dijiste antes. Porque era mentira. Una trampa. Sonreí con amargura. No quería causarles dolor a ti ni a mi padre, así que nunca hablé de ello. Tal como esperaba, Song Min-Zhou pareció desconcertado. Ella no dejaba de mirar nerviosamente a su padre, que ahora tenía un semblante adusto. Su mirada hacia mí se volvió aún más sombría. ¿Qué? ¿Acaso una hermana no puede recuperarse sin cicatrices? Eso es lo que dices. Song Min-Zhou, ya sereno, añadió en voz baja. Yo era solo un niño en aquel entonces. No recuerdo mucho. Ni siquiera sabía que estaba herida. Quizás el cielo fue misericordioso y me libró de cicatrices permanentes. Dejó escapar algunas lágrimas por si acaso, con un aspecto frágil y lastimoso. Solté una risa fría. Tu piel es tan suave como el jade. Solo la crema de la más alta calidad, la tuya propia, podría mantener tal estado. Esa crema cuesta 100 colas por frasco.
La túnica que llevas puesta está hecha de gasa de nube esmeralda, la tela más codiciada de la capital, un lingote de oro por pieza. Hasta tus zapatos están adornados con perlas, perlas redondas y luminosas, cuyo valor supera el de 1000 monedas. El cielo debe de amarte mucho para bendecirte con tanta riqueza. Sin duda, todo esto proviene de los modales de nuestra princesa. Pronuncié cada palabra con precisión. El rostro de Song Ming-zhou se ensombreció, y el pánico se reflejó en sus ojos. Por primera vez, su madre comenzó a mirarla con seriedad, examinándola detenidamente. En mi vida pasada, todos nos sentimos invadidos por la alegría. Nadie dudaba de su identidad. Creíamos que su regreso era una bendición. Ahora que lo pienso, qué ingenuos fuimos. Song Ming-zhou nos engañó con facilidad. Se aprovechó de nuestra añoranza, de nuestro dolor. Miserable muchacha. ¿No pararás hasta que esta familia se desmorone? El padre, presintiendo que la situación se tornaba violenta, estalló en furia. ¿Por qué tu hermana no puede vivir bien? ¿Acaso tiene que sufrir para tu satisfacción? ¿Qué maldad se gesta en tu corazón? ¿Realmente no soportas su presencia? ¿Fue por eso que la perdiste entonces, a propósito? Justo en ese momento Song Ming-zhou volvió a sollozar. Jaja. No quería decir nada. Pero incluso después de todos estos años, ella sigue sin admitir su error. Y ahora intenta incriminarme. Entonces no me queda más remedio que hablar. En aquel entonces fue mi hermana quien me entregó a los traficantes. Dijo que el amor de nuestros padres y todo lo relacionado con las costumbres de la princesa le pertenecían solo a ella. Que yo ni siquiera debería existir. Si hubiera dicho esas palabras antes de que yo sospechara de la identidad de Song Ming-zhou, mi reputación estaría completamente destruida. Por suerte yo ya había puesto en duda su origen, así que los invitados lo interpretaron simplemente como un intercambio de acusaciones mutuas. Maldita muchacha. Te mereces morir. Mi padre aprovechó la oportunidad, levantó la mano y me propinó una brutal bofetada. Evidentemente empleó toda su fuerza. Si el golpe me hubiera alcanzado por completo, habría estado tosiendo sangre y sin poder hablar, mientras que Song Ming-zhou se habría adueñado de la historia, convirtiendo su calumnia en verdad. Pero era evidente que mi padre había llegado a su límite. Retrocedí justo a tiempo esquivando el golpe de lleno, aunque sus uñas me arañaron la mejilla, dejando 2 marcas sangrientas. El impacto me despeinó un poco, tenía un aspecto verdaderamente lamentable. Soporté el dolor punzante en la cara y lo miré fijamente. Padre, ¿te sientes culpable por tratar así a tu propia hija, a una hija falsa? Mi madre por fin reaccionó y se interpuso protegiéndome. Sus ojos ardían de reproche. ¿Qué estás haciendo? Aunque Anjao haya dicho algo malo, no deberías pegarle así. El padre frunció el ceño visiblemente molesto. ¿Acaso no es esta mocosa la que me provoca? Está celosa de su hermana, la perdió de niña, tiene un corazón rencoroso, ¿cómo no va a merecer un castigo? Reí con frialdad. Padre, esa chica podría ni siquiera ser mi hermana. ¿Por qué le crees a ella antes que a mí, tu verdadera hija? Ni siquiera ha demostrado quién es, y aún así confías en ella sin dudarlo. Me asombra. Papá espetó, Ming-zhou ya hizo el reconocimiento de sangre conmigo. Incluso se parece mucho a mí. ¿Cómo podría ser falso? Sonreí con suficiencia. Si alguien quiere suplantar la identidad de otra persona, por supuesto que irá preparado. El parecido físico solo demuestra que el disfraz es impecable. En cuanto al ritual de sangre, quién sabe qué artimañas se emplearon. A menos que también se someta a una prueba de parentesco con madre, nunca lo sabremos con certeza. Al oír mis palabras, los rostros de padre y Song Ming-zhou cambiaron al instante. La expresión de madre también se transformó al recobrar la lucidez. Ella asintió lentamente. Anjao, lo que dices tiene sentido. Aproveché mi ventaja. Ordené a una criada que trajera un cuenco con agua limpia. Regresó enseguida. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Song Ming-zhou rompió a llorar de repente con el rostro enrojecido por la vergüenza y el pánico. Solo quería que nuestra familia se reuniera. Jamás pensé que mi hermana me odiaría tanto.
Si de verdad es así, prefiero morir. Se giró y echó a correr, lanzándose contra una columna con un golpe seco y dramático, y luego se desplomó, perdiendo el conocimiento. Mi madre, preocupada, se adelantó instintivamente, pero la detuve. Aquel impacto había sido tan obviamente fingido que cualquiera con ojos lúcidos podía darse cuenta. Pero madre, abrumada por la preocupación, no podía pensar con claridad. Min Zhou. El padre, presa del pánico, se abalanzó sobre Son Min Zhou, tomándolo en brazos, y se retiró apresuradamente al patio interior. «Llamen al médico. Rápido, llamen al médico». Antes de desaparecer, me lanzó una mirada venenosa. Min Zhou es mi hija. Nadie puede cuestionar su identidad. Si le pasa algo, te juro que te mato, maldita sea. Así de mucho amaba a su hija ilegítima. Mi fiesta de mayoría de edad terminó en caos. Una vez que los invitados se dispersaron, mi madre me llevó hacia el patio trasero, quería visitar a Son Min Zhou. Pero uno de los sirvientes de mi padre nos bloqueó el paso de inmediato. El amo dijo que la señorita necesitaba descansar. La señora y la primera señorita no deben molestarla. El criado me miró con frialdad. El amo también dice que la primera señorita debe arrodillarse afuera. Solo cuando la segunda señorita la perdone podrá ponerse de pie de nuevo. La madre abrió la boca para protestar, pero la criada continuó: «Señora, el amo también me dijo que preguntara. ¿De verdad la señorita segunda es tu hija? Sufrió durante 10 años y no muestras ninguna emoción. ¿Acaso mereces que te llamen madre?». Pensé con desprecio. Mi padre no tenía vergüenza alguna. El criado, envalentonado por la autoridad de su amo, se irguió. Inmediatamente aparté a mi madre. Detrás de nosotros llegó su voz desdeñosa. El amo dijo que si la señorita no admitía su culpa, dejaría de reconocerla como su hija. No me detuve. Caminé aún más rápido. En cuanto cruzamos las puertas del patio, mi madre empezó a regañarme. «An Yao, ¿qué te pasa hoy? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a tu padre y a tu hermana? Aunque no se haya hecho la prueba de sangre conmigo, la vi hacérsela a tu padre. Es idéntica a él. No puede ser falso». Sé que ahora te cuesta aceptarlo, pero la interrumpí. «Mamá, ven conmigo. Te voy a enseñar algo. Cuando lo veas, todas tus dudas desaparecerán». Al ver mi seriedad, mamá finalmente dejó de hablar y me siguió. Como mi padre nos había prohibido el acceso al patio trasero y había apostado guardias en la entrada, era evidente que tramaban algo a escondidas. Al haber interrumpido los acontecimientos de hoy, se veían obligados a replantear su estrategia. Rodeamos el salón principal y nos colamos por la pequeña puerta trasera. Desde allí, era fácil llegar al patio de Son Min Zhou. Este patio había sido preparado para mi hermana hacía mucho tiempo. Siempre estaba limpio a cargo de los sirvientes, pero nadie lo vigilaba permanentemente. Como hoy era la primera vez que se mudaba, el jardín delantero estaba vigilado por la gente de mi padre. Sin embargo, probablemente el jardín trasero estaba desatendido. Nos dirigimos a una ventana lateral. Al acercarnos, oímos voces. Eran el padre y Son Min Zhou. La madre abrió la boca varias veces para hablar, pero cada vez se contenía. Nos acercamos sigilosamente a la ventana. Las voces del interior se oían más claras, y a través de la rendija del marco pudimos ver tenuemente lo que sucedía dentro. Son Min Zhou estaba medio reclinada en un diván, disfrutando tranquilamente de una bandeja de frutas, completamente desprovista de la mirada lastimera que había mostrado antes. Su padre la miraba con una mirada llena de ternura. «Padre», dijo ella, «¿y si esa desgraciada de Son An Yao empieza a cuestionar mi identidad?» «No te preocupes por ella», respondió su padre con una mueca. «Soy su padre. ¿Se atrevería a desafiarme?» La señora Wu es ingenua y necia. Cree todo lo que le digo. Si le digo que eres su hija biológica, lo serás, así de simple. Es una lástima que aquellos hombres no hicieran bien la limpieza. En un principio, debían eliminaros a ti y a Son An Yao, quien iba a pensar que ella escaparía. Pero eso ya no importa. En los próximos días visita a la señora Wu con más frecuencia. Cuéntale cuánto has sufrido, cómo pasaste hambre, cómo no tuviste ropa de abrigo, cómo te golpearon y maltrataron.
Haz que sea lo más trágico posible. Mientras logres conmoverla, te apoyará. Ya se siente culpable. Le susurraré algunas cosas más y será ella quien le ruegue al emperador que te conceda el matrimonio con el príncipe Xian. Solo tienes que presentarte radiante en el banquete imperial del mes que viene. Déjame todo lo demás a mí. Al oír esto, Song Ming-zhou sonrió radiante y se aferró a él entre risitas. Padre, eres tan bueno conmigo. Cuando me convierta en el príncipe Xian, tendrás al príncipe como tu protector. Ya no necesitaremos depender de la señora Wu. Cuando llegue el momento, nos desharemos de ella y mi madre biológica podrá entrar oficialmente en la casa. Al escuchar sus viles maquinaciones, se me encogió el corazón. A mi lado mi madre temblaba mientras lágrimas silenciosas le recorrían el rostro. Se mordió el labio con fuerza, reprimiendo cualquier sonido. Tras salir del patio trasero, finalmente se derrumbó. Lloró durante 1 hora entera antes de recuperar lentamente la compostura. Sus ojos ardían de odio. Tu padre, dijo con amargura, es una bestia desagradecida. No se lo perdonaré tan fácilmente. Respondí con frialdad, yo tampoco. Más que a Song Ming-zhou, despreciaba a mi padre. 10 años atrás, había intentado asesinarnos a mi hermana y a mí. Ahora incluso planeaba ponerle la mano encima a madre. Era un verdadero lobo con piel humana. Matarlos no sería fácil, pero tampoco imposible. Ellos estaban en la luz, nosotros en la oscuridad. Pero una muerte rápida sería demasiado misericordiosa. Padre había engañado a madre durante décadas en su afán de poder. Song Ming-zhou se atrevió a suplantar a mi hermana solo para casarse con el príncipe Xian. Cuanto más deseaban esas cosas, más tenía que destruirlas. Song Ming-zhou quería brillar como una perla en el banquete imperial del próximo mes. Entonces me aseguraría de que su hermoso sueño se hiciera añicos. Tras negarme a admitir culpa alguna, mi padre me repudió públicamente y me obligó a la introspección. Envió toda clase de valiosos tesoros de la mansión a la residencia de Song Ming-zhou, alegando que eran una compensación para ella. No me apresuré. Al contrario, disfruté de la paz y la tranquilidad. Todo eso me sería recompensado con creces al final. Durante ese tiempo, mamá me dijo que me mantuviera al margen. Tenía a alguien investigando a papá y a la amante que mantenía fuera. Le repugnaba y temía alertarlo demasiado pronto, así que fingió estar enferma. Les contó a los demás que la emoción la había embargado tras encontrar a su hija, a quien creía perdida, y que tenía frío. Insistió en quedarse en la cama. Para evitar contagiar a su padre, le pidió que durmiera en el estudio por ahora. Mi padre no sospechaba nada. Incluso aprovechó la ocasión para contarles a los demás que yo había disgustado tanto a mi madre que había enfermado. Me llamó desleal, insensible y que había convertido a los criados en chismosos. Song Ming-zhou aprovechaba cualquier oportunidad para visitar constantemente el patio de mi madre, fingiendo interesarse por su estado, lo que me hacía parecer mezquina y amargada en comparación. Cada vez que venía, relataba entre lágrimas las penurias de sus supuestos 10 años de ausencia, terminando siempre con la misma frase: no culpo a mi hermana por haberme entregado a los traficantes. En aquel entonces aún era joven. Un poco de egoísmo es comprensible. Mamá estaba tan disgustada que apenas podía soportarlo, pero temerosa de alertar al enemigo, la despedía discretamente con rollos de tela y joyas. Ante los ojos de los demás, esto solo demostraba cuánto adoraban mamá y papá a Song Ming-zhou. Y cada vez devolvía la mitad de las joyas y las telas a mi patio. Así se extendieron los rumores, que Song Ming-zhou era generosa y amable, y que siempre mostraba respeto a su hermana mayor. Sonreí levemente. Era su truco habitual. Hizo lo mismo en mi vida pasada. Tras reconciliarnos, me acusó falsamente de haberla vendido a traficantes. Mi reputación quedó destruida. Después, ella siguió fingiendo ser sumisa, considerada y dulce, mientras que yo me volvía frío, defensivo y mordaz. Nos comparaban. Y poco a poco, empezaron a creer sus mentiras. Sobre todo, 15 días antes del banquete imperial, ocurrió algo que confirmó sus acusaciones y destrozó por completo mi reputación en toda la capital. Solo pensarlo me llenaba de emoción. Así que cuando Chun-jin, del patio de mi madre, vino a invitarme a verla, lo supe.
El momento que tanto había esperado por fin había llegado. Seguí a Chunjing al patio y a lo lejos oí una dulce voz: «Hermana, ¿por qué llegas tan tarde? Mamá te ha estado esperando toda la mañana». Instintivamente miré hacia allí. Frente al salón se encontraba Song Ming-zhou, una joven vestida de seda blanca como la luz de la luna. Lucía una sonrisa dulce y radiante y su presencia irradiaba encanto. Pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, su sonrisa se desvaneció. En cambio, tenía una expresión nerviosa y agitada, como si fuera a echarse a llorar en cualquier momento. «Hermana, lo siento. Me equivoqué al hablar. No llegas tarde. Llegué demasiado pronto. Por favor, no te enfades conmigo». Mientras hablaba dio un paso atrás, como si yo la hubiera ofendido gravemente. Su voz era fuerte y resonaba por todo el patio. Incluso quienes estaban dentro podían oírla con claridad. Sabía perfectamente para quién actuaba. Ya lo había hecho en mi vida anterior. Por aquel entonces, ese mismo día, seguí a Chunjing al patio, solo para que Song Ming-zhou repitiera la misma farsa. En aquel momento estaba resentido. Mi reputación había quedado arruinada. Al verla actuar así, mi ira estalló y la reprendí duramente. No se defendió, solo parecía desconsolada, agraviada, soportando todo lo que le decía. Como era de esperar, mi arrebato selló mi reputación, arrogante, dominante y cruel con mi pobre hermanita. Incluso mi madre, que siempre había confiado en mí, me regañó por ello. En un arrebato de furia, me marché dando un portazo. Lo que no sabía entonces. La persona que visitaba nuestra mansión aquel día para confeccionar nuestros vestidos no era otra que la maestra Huang, jefa de costura del salón de bordado Jinni. Antes trabajaba como bordadora para la oficina de vestuario imperial, y ahora era una artesana muy solicitada entre las damas nobles. Por desgracia, tenía un mal hábito, el chisme. De ahí mi discusión con Song Ming-zhou, mi arrebato y mi dramática salida. Todo se extendió por la capital como la pólvora. Mi reputación quedó aún más dañada. Incluso las jóvenes damas nobles a las que una vez consideré amigas empezaron a evitarme. Después de eso, no importaba lo que dijera, ni cuanto le suplicara a Song Ming-zhou, el mundo decía que solo estaba fingiendo. Al recordarlo ahora, siento una rabia contenida que me consume. Habiendo revivido esa vida, ahora lo veo todo con otros ojos. En aquel entonces, estaba tan ciega que jamás vi la fría calculadora mirada de Song Ming-zhou. Respiré hondo y sonreí. ¿Por qué pareces tan agraviada, hermanita? ¿Acaso los sirvientes no te atendieron bien o te maltraté yo? Song Ming-zhou se quedó helada. No esperaba que mantuviera la calma, y mucho menos que dijera eso. No sabía cómo reaccionar. Si decía que los sirvientes la maltrataban, echaría por tierra sus recientes esfuerzos por ganarse su favor y lealtad. Si me acusaba de acosarla, contradeciría la imagen sumisa y cautelosa que tanto le había costado construir. De cualquier forma saldría perdiendo. No le di tiempo a responder. Di un paso al frente, la tomé de la mano y la jalé hacia adentro. Vamos, no hagamos esperar a mamá. Song Ming-zhou estaba tan furiosa que apretaba los dientes con fuerza. Pero no tuvo más remedio, me siguió en silencio. Dentro de la habitación, una mujer de unos 30 años le tomaba las medidas a mi madre. Era la maestra Huang, la modista del salón de bordado Jinni. Nos miró con curiosidad, era evidente que había oído nuestra conversación afuera. Di un paso al frente y saludé a madre y maestro Huang con una reverencia. Song Ming-zhou me siguió, y su voz fue tímida al llamar. «Madre». Su tono era suave y afligido, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Pero sus ojos brillaban con una esperanza expectante, esperando claramente que su madre la defendiera. Mamá nos miró a los dos y luego señaló las telas extendidas sobre la mesa. «Todas las telas están aquí. Escojan alguna. Ambas necesitarán atuendos nuevos para el banquete imperial». La sonrisa de Song Ming-zhou se tensó. Claramente no esperaba que, después de todo su esfuerzo, su madre ni siquiera preguntara qué había sucedido. Sonreí levemente y me acerqué rápidamente a la mesa. Bajo su mirada llena de odio, extendí la mano y tomé la tela superior. Seda Hyayu, gasa color luz de luna.
Brillaba como la luz de la luna bajo el sol, y la iluminación a distintas horas creaba efectos impresionantes. Era tan raro que había que reservarlo con un año de antelación, invaluable incluso comparado con el oro. En mi vida pasada, Song Ming-zhou lució esta misma tela en el banquete imperial. Y había eclipsado a todos. De reojo vi cómo apretaba los puños. Pero aún así, esbozó una sonrisa forzada. Mamá, deja que mi hermana elija primero. Yo me pondré lo que sobre. Somos hermanas, si ella está contenta, yo estoy contenta. Aunque las telas restantes sean de menor calidad, siguen siendo lujosas. Nunca antes había usado nada tan fino. Estoy muy agradecida. Sonreí con frialdad para mis adentros. Una de sus tácticas clásicas. Retirarse para avanzar. Interpreta el papel de víctima. Insinúa que soy mezquina e injusta, mientras buscas la compasión de los demás. Esperaba que su madre se sintiera culpable por haberla perdido 10 años atrás e interviniera, diciendo: démosle la mejor tela a Ming-zhou. Así, ella protegerá su imagen y yo cargaré con la culpa. Matamos 2 pájaros de un tiro. En ese momento Song Ming-zhou se sentía sin duda triunfante, pensando que todo estaba bajo control. Porque había captado el destello de emoción y entusiasmo en sus ojos. Su madre dejó caer su teca sobre la mesa con fuerza, con el rostro sombrío y adusto. Noté cómo apretaba con fuerza su pañuelo bordado, esforzándose por reprimir sus emociones. Sabía que hervía de rabia por dentro, casi enloquecida por las manipulaciones de Song Ming-zhou. Pero con el maestro Huang aún presente, no le quedaba más remedio que contenerse. Mientras tanto, Song Ming-zhou, inconsciente, confundió la moderación de su madre con cariño. Un destello de alegría se dibujó en el rabillo de sus ojos. Entonces su madre habló. Dado que ese es el caso, que Anyao elija primero. Creo que la seda Xiaoyu le sienta bien a su tez clara. Ming-zhou, puedes ver las otras telas. Si ninguna te convence, puedes elegir algo fuera de la mansión. Sus palabras impactaron a Song Ming-zhou como un rayo. Se quedó paralizada, olvidándose por completo de ocultar la reticencia que se reflejaba en su rostro. Sostuve la seda Xiaoyu y sonreí radiantemente. Hermanita, esa expresión da bastante miedo. ¿No te alegra? Sorprendida, Song Ming-zhou controló rápidamente su expresión. Pero ya era demasiado tarde. El maestro Huang ya lo había visto todo. Había sido una doncella de palacio, experimentada y perspicaz. ¿Cómo no se dio cuenta de las mezquinas artimañas de Song Ming-zhou? Al percatarse de su error, Song Ming-zhou entró en pánico. A toda prisa, escogió una tela al azar y se marchó nerviosa, con los ojos enrojecidos como si la hubieran ofendido. Yo, en cambio, me sentía de maravilla. Acompañé personalmente a la maestra Huang. Justo antes de que se fuera, discretamente le puse un lingote de oro en la palma de la mano. Gracias por hoy. No dije para qué. Pero la maestra Huang me miró con complicidad mientras aceptaba el oro con una leve sonrisa. Nunca digo tonterías. Solo digo la verdad. Sonreí y le di las gracias. Mi padre quería que Song Ming-zhou se casara con el príncipe Xian. Entonces me aseguraría de que eso nunca sucediera. La familia real no permitiría que alguien tan desvergonzado entrara en su linaje. Y pronto el vergonzoso comportamiento de Song Ming-zhou durante la selección de tela se extendió por los círculos internos de la capital. Papá regresó furioso. En ese momento mamá y yo seguíamos discutiendo cómo confeccionar la seda Xiaoyu para un vestido de banquete adecuado. La puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Papá irrumpió, su mirada se posó de inmediato en la seda que tenía en las manos. Tenía los ojos inyectados en sangre, casi llameantes. Señalando a mamá, gritó furioso. ¿Qué clase de madre eres? Ming-zhou sufrió durante 10 años. Ni siquiera puedes mostrarle compasión. En cambio, te pones del lado de esta hija desleal para intimidarla. ¿De qué está hecho tu corazón, de hielo? ¿Cómo puedes ser tan frío y despiadado? Song Ming-zhou entró tras él, sollozando lastimeramente. Padre, por favor, no te enfades. No es culpa de mamá, es mía. Yo era quien quería la seda Xiaoyu. Puse a mi madre en una situación difícil.
Al oír eso, mi padre se abalanzó sobre mí para arrebatarme la seda de las manos. Pero madre se interpuso inmediatamente entre él y Wu. Su rostro se ensombreció. Señora Wu, ¿qué está haciendo? Madre sostuvo su mirada, impasible. Song Jiao, ¿qué estás haciendo? Si quieres entregar la seda Jiaoyu a Ming Zhou, está bien. Pero no pasaré por alto los sucesos de hoy. Entrecerró los ojos. Si decides ignorarlos es asunto tuyo. No tiene nada que ver conmigo ni con Anyao. Ya que todos están aquí, ¿por qué no hacemos una segunda prueba de sangre entre Ming Zhou y yo? De verdad quiero saber si Song Ming Zhou es realmente mi hija. No creo que mi hija sea tan miope, tan hipócrita, diciendo una cosa y pensando otra. Comprobémoslo ahora. El rostro del padre se congeló. Las palabras de su madre lo dejaron sin palabras. La expresión de Song Ming Zhou se tornó de pánico al instante. Tras un breve momento de silencio, su padre se recuperó y dijo rápidamente: ¿Qué tonterías dices? Ming Zhou es claramente nuestra hija, no hay duda alguna. Hoy me apresuré demasiado. Sigues enfermo y débil. Es comprensible que estuvieras a flor de piel. Todo fue un malentendido. Por favor, no digas cosas como que Ming Zhou no es tu hija de verdad. Eso daña el vínculo entre madre e hija. Dejemos el asunto. Descansa. No te molestaremos más. Sin esperar respuesta, apartó a la fuerza a Song Ming Zhou, que se resistía. Una vez que se marcharon, la madre escupió al suelo tras ellos. Hipócrita santurrón. ¡Qué descaro! Me giré hacia ella con los ojos brillantes. Hoy has estado increíble. ¿Lograste conseguir lo que necesitabas? Mamá asintió. Sí. Estas 2 últimas semanas he reunido todas las pruebas. Después del banquete imperial, me aseguraré de que Song Zhao sea deshonrada y expulsada. No le pregunté los detalles. Me conformé con esperar. Después de todo, en mi vida anterior, Song Ming Zhou me había preparado una actuación bastante dramática en el banquete imperial. Esta vez, me tocaba a mí darle algunos regalos. El día 15 del segundo mes, el Festival de la Mañana de las Flores, también era el día en que la emperatriz ofrecía su gran banquete. En la mansión, todos sabían que el banquete tenía un único propósito: elegir a la princesa heredera para el tercer príncipe, el príncipe Xian. Por eso, todas las jóvenes solteras de la capital competían por ser el centro de atención. Desconocía el sacrificio que tuvo que hacer mi padre para conseguirlo. Pero logró adquirir otra pieza de seda Jiaoyu para Song Ming Zhou. Ella apareció vestida de un blanco resplandeciente, con una belleza delicada y grácil. En efecto, no desentonaba con las demás hijas nobles. Song Ming Zhou actuaba como si hubiera olvidado por completo todo lo sucedido. Desde el momento en que entramos por las puertas del palacio, no paró de sonreír y reír, aferrándose con cariño al brazo de su madre, mostrando una profunda conexión entre madre e hija. Desde lejos las demás nobles y jóvenes cuchicheaban entre sí o reían disimuladamente. Pero nada de aquello parecía afectarle lo más mínimo a Song Ming Zhou. Fingió no darse cuenta. Pero yo, que estaba cerca, lo vi claramente. Las venas hinchadas en sus sienes, la mandíbula apretada con fuerza, era evidente que hervía de rabia bajo esa dulce sonrisa. Guiados por los asistentes del palacio, los 3 nos sentamos en el centro. Mamá, dijo de repente Song Ming Zhou con tono de disculpa. Lamento las artimañas que usé hace unos días. Temía que solo quisieras a mi hermana y no a mí. Entonces se volvió hacia mí, inclinó la cabeza y continuó: hermana, lo siento. No volveré a hacer algo así. Mi madre no respondió. Simplemente sonreí levemente. No era nada. Lo había olvidado hace mucho. Song Ming Zhou me devolvió la sonrisa, fingiendo conmoverse. Extendió la mano y me la tomó. Entonces siempre seremos las mejores hermanas, ¿verdad? Sonreí cortésmente y retiré la mano sin decir palabra. Su tacto me resultaba repugnante. Estaba a punto de decir algo más cuando, de repente, todo el salón quedó en silencio. Se oyó una voz aguda. Su Majestad la Emperatriz llega. Su Alteza el Príncipe Xian llega. Todos se levantaron e hicieron una reverencia al unísono.
La emperatriz, ataviada con túnicas de fénix, entró con gracia. Detrás de ella había un joven alto, sereno y radiante, vestido con una túnica de brocado. Con ojos brillantes y un porte noble innato, era realmente impresionante. Se trataba del mismísimo hijo de la emperatriz, el príncipe Xian. De reojo vi cómo las mejillas de Song Ming-zhou se sonrojaban, con la mirada fija en el príncipe Xian, sin pudor alguno. «Levántense», dijo la emperatriz con calma mientras tomaba asiento. Todos le dieron las gracias y regresaron a sus lugares. Aunque el evento se llamaba Banquete de Apreciación de la Flor, en realidad, fue un evento de selección. Una reunión para encontrar una futura consorte para el príncipe Xian. Todas las hijas de la nobleza presentes estaban preparadas para mostrar sus mejores talentos. Cuando llegó el turno de nuestra familia Son, mi madre aún no había hablado cuando Song Ming-zhou se levantó de un salto. Su súbdito Song Ming-zhou ha preparado una danza, el cisne ascendente. Humildemente solicito a su majestad y a su alteza que la presencien y la disfruten. Su voz temblaba levemente de emoción. Los invitados cercanos intercambiaron miradas cómplices y rieron disimuladamente. Incluso la emperatriz frunció levemente el ceño. Una doncella del palacio se adelantó para retirar el in que se había utilizado en la actuación anterior. Song Ming-zhou se quitó la capa, dejando al descubierto un vaporoso vestido de seda jiaoyu blanco plateado. Su danza fue grácil y cautivadora. Al moverse, la seda iluminada por la luna centelleaba en distintos tonos. Las mariposas bordadas en el dobladillo parecían a punto de alzar el vuelo. Sin duda, dejó a muchos maravillados. El rostro de mi madre se ensombreció. Apretó con fuerza la copa de vino. Dejé escapar un suave suspiro. Ese nivel de habilidad para el baile requería un instructor reconocido en la capital. Implicaría años de formación profesional y los gastos habrían sido considerables. Mi madre había investigado los antecedentes de Song Ming-zhou hacía mucho tiempo. Su madre biológica había sido el amor de infancia de su padre. Su familia materna era pobre, su padre un simple erudito que apenas sobrevivía. Era imposible que pudieran costear semejante formación. Lo cual significaba, como era de esperar, que era mi madre quien lo había financiado todo. Sin embargo, lo que más le dolía a mi madre, más que el dinero, era el favoritismo de mi padre. Cuando tenía 8 años, a mí también me encantaba bailar. Le rogué a mi madre que contratara a un profesor. Pero mi padre me despidió con frialdad. Bailar es una habilidad frívola. No hay necesidad de gastar dinero. Extendí la mano y suavemente coloqué la mía sobre la de mi madre. Madre. Estoy bien. Mientras tú y yo estemos bien, nada más importa. Ella asintió con firmeza. An Yao, me aseguraré de que Song Zhao quede completamente humillado. En ese momento el baile de Song Ming-zhou llegó a su fin. La sala estalló en un cortés aplauso. Alzó levemente la cabeza y miró expectante al príncipe Xian. Pero él ni siquiera la miró. Regresó a su asiento con la mirada llena de decepción. Pero al sentarse, se volvió hacia mí con una sonrisa de suficiencia. Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. ¿No dijiste que habías pasado los últimos 10 años viviendo en la miseria? Vaya baile para alguien tan pobre. El rostro de Song Ming-zhou cambió levemente. Miró rápidamente a su madre antes de responder, temía avergonzar a mis padres. Así que lo supe en secreto el mes pasado. Solté una risita, pero no la delaté. Song Ming-zhou entonces me sirvió una copa de vino y me la ofreció. Hermana, permíteme brindar contigo, gracias por no culparme. Aparté la taza. No hace falta. Es lo menos que puedo hacer, insistió, levantando la taza de nuevo. Pero si no bebes significa que aún no me has perdonado. Miré el vino, luego a ella. Al ver que flaqueaba bajo mi mirada, tomé la copa de repente y la vacié de un trago. Dejó escapar un suspiro de alivio, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia, torcida. En mi vida pasada, fue en este mismo banquete donde Song Ming-zhou interpretó el cisne ascendente, dejando a todos boquiabiertos. Como no había ningún maestro Huang cerca para difundir rumores, ninguna de las nobles la vio con malos ojos. Por respeto a su madre, todos elogiaron sin cesar a Song Ming-zhou.
Aquella noche se convirtió en la estrella indiscutible del banquete. Pero para su desgracia ni siquiera entonces el príncipe se le dirigió una mirada. Regresó a casa sollozando con un ataque de ira y amenazando de muerte. Se aprovechó de la culpa de su madre por haberla perdido, obligándola a suplicar al emperador un decreto matrimonial. Dilapidó sin pudor alguno el favor que aún conservaban el abuelo y el tío. Claro, eso vino después. En ese mismo banquete de mi vida pasada, fui yo quien se convirtió en el hazmerreír de toda la capital. Porque me encontraron borracho y enzarzado con un guardia del palacio, en el jardín imperial. Esa copa de vino. Fue Song Min-zhou quien me la entregó. Tras la tercera ronda de brindis, el jardín imperial quedó envuelto en la oscuridad. Apenas pude oír el suave canto de un cuco. El sonido era bajo, casi imperceptible. Nadie más lo notó. Pero lo oí claramente. Mantuve la compostura. De reojo vi un destello de emoción cruzar el rostro de Song Min-zhou. Se puso de pie con gracia y se volvió hacia mí con una dulce sonrisa. Hermana, no tolero bien el alcohol. Me temo que haré el ridículo en el banquete. ¿Me acompañarías a pasear por el jardín imperial? Quizás me ayudes a despejarme un poco. Miré el jardín, las farolas tenues, las sombras danzando por los senderos sinuosos. Sonreí. Por supuesto. Apretó ligeramente los puños. Sus ojos brillaron con alegría. Ella realmente creía que yo seguía siendo tan ingenua como antes, completamente ajena a sus trampas. Mi madre extendió la mano, visiblemente preocupada. Le di una palmadita en la mano para tranquilizarla. Solo entonces me soltó. Recorrimos los pasillos del Palacio Bermellón, dejando atrás el bullicioso banquete. La brisa nocturna del jardín imperial traía consigo un frescor agradable, junto con el delicado aroma de la hierba y las flores. La luz de la luna caía como agua plateada, iluminando los sinuosos pasillos como cintas de seda ondeando al viento. Song Min-zhou me condujo hacia el rincón más recóndito del jardín, un pabellón junto al fragante estanque de lotos. Durante el trayecto solo podía oír el suave roce de nuestros vestidos de seda contra los escalones de piedra. Desde lejos vi las profundas sombras que proyectaba la rocalla junto al pabellón. Sabía que allí me esperaba el hombre que ella me había contratado. Un jugador degenerado. Elegida personalmente por su padre, solo para su plan. Hermana. Song Min-zhou se detuvo de repente y se volvió hacia mí. Su voz fingía preocupación. ¿Te sientes un poco mareado? ¿Un poco acalorado, tal vez? Me miró fijamente a los ojos, esperando ver confusión, la mirada aturdida de alguien drogado y abrumado. Me detuve. Incliné la cabeza. Bajo la suave luz de la luna, la miré. Su anticipación, su tensión, su crueldad apenas disimulada. Bañadas en luz plateada, ya no podían esconderse. Retiré lentamente mi brazo de su agarre, alisando con calma el pliegue inexistente de mi manga. Mi voz era tranquila. Firme. Inquebrantable. Hermana, ¿este es el lugar que elegiste para mí? Su sonrisa se congeló. Mis palabras, perdidas en el aire, fueron como una piedra cayendo en un abismo sin fondo. El triunfo en sus ojos se hizo añicos, reemplazado por un pánico atónito. Hermana, ¿qué quieres decir? Forzó una risa, pero su voz temblaba de ansiedad. Entre las sombras, oí el leve crujido de una bota contra la grava. Una figura emergió vacilante bajo la luz de la luna. Su armadura plateada relucía fríamente. Solté una risita y dije, casi con desgana, se me olvidó decírtelo. Cambié ese vino hace mucho. Lo que hayas preparado esta noche. ¿Por qué no lo disfrutas tú también? Y con eso, la empujé hacia adelante. La figura acechante extendió la mano instintivamente y atrapó a Song Min-zhou. Ella intentó forcejear de inmediato, pero él le tapó la boca con una mano y la arrastró hacia las sombras tras la rocalla. Momentos después, los inconfundibles sonidos de pasión resonaron débilmente desde su interior. No reaccioné. Volví tranquilamente a mi asiento, sostuve la mirada de mi madre y le hice la señal, era el momento. Pasó otra varita de incienso. Desde la dirección del jardín imperial, estallaron gritos. Sonreí.
Eran el padre del eunuco quien había dispuesto que pasaran casualmente por el jardín. Ahora deben estar en pánico. Los invitados al banquete no dejaban de mirar hacia donde ocurría el alboroto. Incluso la emperatriz y el príncipe se lo notaron y enviaron a un eunuco a preguntar. Poco después el eunuco regresó y le susurró algo al oído a la emperatriz. Su expresión se ensombreció. Se levantó y se fue sin decir palabra. El banquete se disolvió en un silencio incómodo y confuso. Antes incluso de que saliéramos de las puertas del palacio, la noticia ya se había extendido entre las damas nobles. Una joven noble había sido sorprendida intimando con un guardia de palacio en el jardín imperial. Un eunuco de guardia nocturna los encontró por casualidad. La joven se asustó tanto que se desmayó al instante. El guardia, enamorado, se atribuyó toda la culpa y suplicó a la emperatriz que perdonara a la muchacha. En un dramático acto de lealtad, incluso se cortó 2 dedos para expiar su pecado. Conmovida por su devoción, la emperatriz declaró que convocaría a los padres de la joven para tratar el asunto. Si no tenían objeción, ella misma concertaría el matrimonio. Al oír esto guardé silencio. Mi mirada era fría. Era exactamente el mismo guión de mi vida pasada. La única diferencia era que, como entonces, la joven noble había sido yo. Solo que yo no me había desmayado del susto. Me habían drogado. Violada. Y el guardia junto con el padre no querían escándalo. Ni testigos. Me silenciaron antes de que pudiera hablar. En aquella ocasión, el eunuco que estaba junto a la emperatriz detuvo a mi madre en las puertas del palacio. La hicieron pasar para hablar directamente con la emperatriz. Esperé en las puertas media guardia. Entonces vi regresar a madre con Song Ming-zhou inerte en brazos. En la otra mano, un decreto imperial dorado. Sentí un gran alivio. El carruaje se detuvo lentamente ante las puertas de la mansión Song. Mi padre ya me esperaba. A través de la cortina transparente vi su rostro. Seguro. Confiado. Él creía sinceramente que todo seguía bajo control. Madre fue la primera en bajar del carruaje. En cuanto padre la vio, su expresión se enfureció. ¿Dónde está esa malvada? Haciendo algo vergonzoso y luego escondiéndose como una cobarde. Siempre he dicho que es una maldición. Primero dañó a Ming-zhou, ahora ha arruinado la reputación de toda la mansión Song. Rebelde por naturaleza, arrogante, salvaje e irrespetuosa, completamente inútil. Una muchacha tan miserable como ella debería ser apaleada hasta la muerte en el acto. Su retahíla de maldiciones se interrumpió bruscamente al verme salir del carruaje, completamente limpia e ilesa. Como un pato al que le hubieran agarrado la garganta en pleno graznido. Madre no dijo nada. Simplemente le clavó el decreto imperial en el pecho. Tienes razón, dijo con calma. La malvada muchacha que cometió el acto vergonzoso de hoy debería ser golpeada hasta la muerte en el acto. Luego me arrastró consigo y entró directamente. Mi padre se quedó paralizado, atónito y sin palabras. Preso del pánico, corrió hacia el carruaje y levantó la cortina. Una sola mirada, y se derrumbó en sollozos desconsolados. Instantes después, corrió tras nosotros, bloqueándonos el paso. Tenía los ojos inyectados en sangre, las venas del cuello hinchadas y el rostro desfigurado por la rabia. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Ming-zhou acabó en esa situación? ¿Qué le hiciste? Sujeté con firmeza la mano de mi madre y lo miré fijamente. Dime. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella? ¿Qué hiciste? Su voz se quebró. La madre respondió fríamente, eso es algo que deberías preguntarle a tu preciosa hija. ¿Le hiciste daño? Eres cruel, cruel. Esto no va a terminar aquí. Cuando Ming-zhou despierte, llegaré al fondo del asunto. Estaba medio loco, temblando de odio. Reí entre dientes. Padre tiene razón, esto debe investigarse a fondo. Más tarde mi madre irá a la oficina judicial y solicitará una investigación exhaustiva. Cómo ese guardia logró relacionarse con mi hermana. Si alguien lo sobornó. Y esos eunucos que los capturaron, todos deben ser interrogados. También quienes organizaron la guardia nocturna en el jardín imperial hoy. Todo debe ser examinado minuciosamente.
He oído que el ministro de Justicia es muy bueno resolviendo casos. Estoy seguro de que hará justicia para mi hermana. La expresión de furia de mi padre se congeló al instante. Me señaló, permaneciendo en silencio durante un largo rato. Mi madre añadió con una sonrisa gélida: me temo que una vez que comience la investigación, no solo Ming Zhou quedará en ridículo. Algunas personas también podrían perder su puesto oficial. La guardia había sido dispuesta por el padre. Los eunucos también. Si nadie investigaba, podía quedar impune. Pero una vez que interviniera la justicia, sería imposible ocultarlo. Conspirar contra la propia hija durante el banquete de la emperatriz. La carrera oficial de su padre quedaría destruida. Para un hombre como él, el cariño familiar no significaba nada comparado con el poder. Si el interés propio lo exigía, incluso su hija podía ser descartada. El padre ladró de repente. No hacía falta investigar. Estaba claro que se había vuelto salvaje tras vivir 10 años a la intemperie. La emperatriz ya le ha concedido el matrimonio. Encuentra rápidamente un lugar donde casarla, ojos que no ven, corazón que no siente. Se quitó la manga y se marchó furioso. Vi cómo retrocedía y le murmuré a mi madre: debemos aprovechar esta oportunidad. Mantenernos discretos es la mejor estrategia. Mi madre asintió con el odio ardiendo como una llama viva en sus ojos. Poco después de regresar a la mansión, Song Ming Zhou recuperó el conocimiento. Corrió directamente a mi patio como una loca. «Fuiste tú. Me arruinaste. Desgraciado, miserable». Los sirvientes se apresuraron a sujetarla. «Sonan Yao. Solo espera. Haré que papá te mate. Ya verás». Mis padres llegaron entonces. Al ver a su padre, los ojos de Song Ming Zhou se llenaron de una esperanza desesperada. Pero su padre ni siquiera la miró. Ordenó a los sirvientes que se la llevaran a rastras. «Padre, ¿qué te pasa? Fue Sonan Yao quien me hizo daño». «Padre, ¿por qué me ignoras?». Ella lo miró incrédula. Di un paso al frente y la miré, como quien mira a una marioneta que baila sobre hilos. «¿Sigues sin entender? ¿Cómo podría ser más importante que los intereses de mi padre?». Song Ming Zhou se quebró. «¿Por qué? Soy la hija a la que más quiere. Soy su hija biológica. Soy más guapa que Sonan Yao, más inteligente que Sonan Yao. ¿Por qué me abandonaría?». Era refrescante ver su histeria. Mi padre, temeroso de que derramara algo, instó a los sirvientes a que se la llevaran de inmediato. Ladeé la cabeza. La hermana parece tener más que decir. ¿Por qué tiene tanta prisa papá? Papá no dijo nada, con expresión sombría. Mamá sonrió levemente. No pasa nada. Mañana la interrogaremos de nuevo. No es como si estuviera muerta. Si tiene alguna queja, seguro que nos la dirá. El rostro de mi padre palideció. Se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Al amanecer, el caos se apoderó de la mansión. Una criada que llevaba agua a la habitación de Song Ming Zhou la encontró colgada de una cuerda. Muerta. Sobre la mesa había una nota de suicidio, en la que afirmaba que se sentía demasiado humillada para seguir viviendo. Al enterarme de la noticia, mi corazón se tranquilizó por completo. Era mi padre. Por su propio bien, era capaz de sacrificar cualquier cosa. Incluso su propia sangre. Mamá empezó a organizar el funeral al amanecer. Mi padre lloró en el salón matutino, como el padre más desconsolado del mundo. Incluso se desmayó de pena. Llamaron de nuevo al médico. Tras examinar a mi padre, le recetó un calmante. Mi madre preparó personalmente la infusión y le dio el cuenco a mi padre. Al anochecer, mi padre recuperó el conocimiento. Pero tenía la mitad de la cara deformada. Tenía la boca caída, un ojo no cerraba, sus extremidades se negaban a moverse y no podía hablar. Llamaron al médico de inmediato. Esta vez, el diagnóstico fue claro: un derrame cerebral provocado por una fuerte agitación. Papá yacía en la cama, jadeando con el rostro desfigurado aún más mientras nos miraba fijamente a mamá y a mí. Sus ojos ardían de odio. Tras la marcha del médico, mamá se sentó junto a la cama.
Bajo la mirada asesina de papá, sonrió dulcemente. No tienes por qué mirarme así. Has sido insensible y desleal durante años. Es hora de que pagues las consecuencias. Su voz era tranquila, casi tierna. Ya tenías una prometida, pero por tu carrera me halagaste y te casaste con alguien de mi familia. Una vez que alcanzaste riqueza y estatus, no soportaste que la gente murmurara que habías ascendido gracias a mí. Así que empezaste a conspirar para matarme a mí y a nuestras hijas. La respiración de papá se volvió entrecortada, y su mano deformada temblaba violentamente sobre la manta. Mamá continuó con voz firme, lo he investigado todo. Ming Zhou murió ese año. Asesinada por ti y por esa mujer que tenías afuera. Todos los que te ayudaron a secuestrarla ya han sido castigados. Los ojos del padre se abrieron con horror. No te preocupes, añadió la madre en voz baja. Pronto te reunirás con tu amada concubina. El odio en los ojos del padre se transformó en terror. Luego en desesperación. Finalmente en súplica silenciosa. Mi madre ni siquiera le dirigió una mirada. Ordenó a los criados que cerraran la puerta con llave. Luego, con el pretexto de recuperarse de una enfermedad, aisló el patio de mi padre. Y ella contrató a una concubina para que lo cuidara. Aquella concubina no era una desconocida. Aquella mujer de apellido Wang la había mantenido alejada durante años. Tras enterarse de que Song Ming Zhou se había ahorcado y que su padre había sufrido un derrame cerebral, la señora Wang planeó huir esa misma noche. Pero su madre ya lo había previsto y la capturó. La señora Wang, aterrada ante la muerte, lo confesó todo. Entonces suplicó a madre que le perdonara la vida, diciendo que la ayudaría a desahogar su ira. Firmó un contrato de servidumbre convirtiéndose en concubina del mismo hombre que la había arruinado. Una vez instalada en el patio, la señora Wang comenzó a cuidar de padre. Y hasta contrató a un peón de 30 años para que la ayudara. Los dos, como fuego sobre hierba seca, no hicieron ningún intento por contenerse. Sus descarados gemidos llenaban el patio, resonando junto al lecho de enfermo de mi padre. El padre, incapaz de moverse o hablar, solo podía golpear débilmente el colchón con su único brazo funcional. Su lucha inútil se convirtió en percusión, acompañamiento del obsceno dúo del amante, un tormento en vida mucho peor que la muerte. Pasaron 2 meses. Mi padre se consumió hasta quedar en los huesos. Una noche finalmente cerró los ojos y nunca más los volvió a abrir. Esa misma noche, la señora Wang también se ahorcó. Desde ese momento mi madre y yo por fin nos vengamos. Y a mi hermana perdida. Fin.